Hola, es importante que escuchéis esto. La historia los juzgará. Salvador Allende. Las personas felices no tienen historia. Simón de Beauvoir. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera. Eduardo Mignogne. Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Albert Camus. La historia parece propiedad privada de cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse. Konrad Adenauer. Tú eres solo una coma en las páginas de esta historia. Terry Pratchett. La historia no es ni hace nada. Quien es y hace es el hombre. Karl Marx. Es la historia el más grande ejemplo de la vida humana, que se instituye con la experiencia y se corrige con el ejemplo. Jacques Benigne Bossuet. Todas las historias terminan mal, más tarde o más temprano. Se trata de seguir leyendo hasta que llegue algo malísimo que siempre pasa. Las únicas que terminan bien son las fragmentarias. Alejandro Dolina. La historia es una patraña. Henry Ford. La historia debe considerarse con el intelecto, la causa y el efecto. Deben hacérsenos concebibles. George Wilhelm Friedrich Hegel. La historia es el esfuerzo del espíritu para conseguir la libertad. George Wilhelm Friedrich Hegel. La historia solo debe recoger puramente lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y actos. George Wilhelm Friedrich Hegel. Un hecho es historia solamente cuando ninguna de sus raíces puede tocar el presente. Nicolai Yorga. El hombre reproduce en sí mismo toda la historia del universo. Lorenzo Villalonga. Los enfrentamientos religiosos son la más antigua forma de matanza que la historia conoce. Estamos otra vez como al principio. Mario Vargas Llosa. La historia es solo un confuso montón de hechos. Felipe Stanhope de Chesterfield. Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Adolf Hitler. La historia nunca se repite. Larry Niven. Incluso en la escuela secundaria me sentí muy interesado en la historia, en el por qué la gente hace las cosas que hacen. Como un niño he pasado mucho tiempo tratando de relacionar el pasado con el presente. George Lucas. La historia no conoce de descansos y mesetas. Henry Kissinger. La mejor manera de conocer a una persona bien podría ser pedirle que nos cuente su historia de vida. Al menos sería un buen comienzo. Hosteen Gardner. Una cosa es continuar la historia y otra repetirla. Jacinto Benavente. Mientras la historia ama las paradojas. Bertolt Brecht. Mientras que leemos historia, hacemos historia. George William Curtis. Ninguna historia puede ser buena sin un cierre. Debe haber cierre, porque es la condición humana. Stephen King. La única razón por la que una persona escribe una historia es porque a través de ella puede entender el pasado y prepararse para su muerte. Stephen King. Usted tiene una historia dentro que espera para ser escrita. Anne Rice. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro carácter sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento, antes de nuestro nacimiento incluso, dado que llevamos con nosotros disposiciones prenatales? Sin duda, no pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado, pero es con nuestro pasado todo entero, incluida nuestra curvatura del alma original, como deseamos, queremos, actuamos. Henry Bergson. Pero para hacerte entender, para darte mi vida, debo contarte una historia, y hay tantas y tantas, y ninguna de ellas es verdad. Virginia Woolf. Lo que tenía que hacer era mantener la historia dentro de ciertos límites de lo que era, por supuesto plausible. Arthur Golden. La historia no produce buenas historias. Jean-Luc Godard. Una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese orden. Jean-Luc Godard. La historia es como una destilación del chismorreo. Thomas Carlyle. La biografía es la única historia verdadera. Thomas Carlyle. La historia es una destilación del rumor. Thomas Carlyle. Hay dos clases de hombres, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Camilo José Cela. La historia responde simplemente a la pregunta ¿por qué? Ristar Kapuscinski. La historia objetiva no existe, se trata siempre de una interpretación. Jean-Yves Leloup.
El darwinismo ha existido en todos los tiempos, desde que Moisés presentó la historia de la creación, pasando sucesivamente de los animales inferiores hasta llegar al hombre. Johann August Strindberg. Historia en el más amplio sentido del término, es la totalidad de la experiencia humana. Ludwig von Mises. Es una antigua historia que resulta siempre nueva. Heinrich Heine. Y siempre a la vista de todos y cada uno, del sol en plenitud, del ocaso que dibuja siluetas, mostrándose ante las luces altas de los autos que pasan, luego desaparece, aprendo a vivir con la historia. ¿Qué es la historia? Aquello que no puedes tocar. Robert Lowell. La historia debe ser sobre todo la pintura de un tiempo, el retrato de una época. Cuando ésta se limita a ser el retrato de un hombre o la pintura de una vida, solo a medias es historia. La historia no es drama, porque el drama es personal, de cada uno. Carlos Castilla del Pino. El profesor Johnson solía decir que si uno sabía historia, no sabía nada. Era como ser una hoja que no sabía que formaba parte de un árbol. Michael Crichton. En el estudio de su historia íntima, se menosprecia todo lo que la historia política y militar nos presenta de arrebatador por una casi rutina de vida. Por dentro de esa rutina es donde mejor se siente el carácter de un pueblo. Gilberto Freire. Creer uno que sabe historia porque la conoce en los compendios es querer formarse idea de la grandeza del mar al comer una ostra. Ignacio Manuel Altamirano. La historia se entiende mejor cuando los hechos ya han tenido lugar. No tiene historia. Jim Lee. No tiene historia y tampoco hace historias. Elfriede Jelinek. La historia constituye siempre la relación entre un presente y su pasado. En consecuencia, el miedo al presente lleva a la mistificación del pasado. John Berger. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no lo configura ese tiempo vacío y homogéneo, sino el cargado por el tiempo ahora. Walter Benjamin. La historia tiende a repetirse, ¿no te parece? Laura Gallego García. La historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria. La división de la humanidad en dos compartimientos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Svetan Todorov. No son los hombres lo que hacen la historia. Es la historia la que hace a los hombres, o las figuras, o las personalidades. Los hombres interpretan de una forma o de otra los acontecimientos, pero son hijos de la historia. Fidel Castro. No hay historia a menos que lo hayas escrito. Hunter S. Thompson. Con todos sus errores y aberraciones. Eso lo dije yo. La historia con una H mayúscula ha progresado hasta el punto en que se halla hoy gracias a esas revoluciones y a esos avances. Santiago Carrillo. La historia no es generalmente lo que ha sucedido. La historia es lo que algunas personas consideraron significativo. Idries Shak. El estudio de la historia debería prepararnos para comprender el presente, antes que para escapar de él. Elizabeth Kostova. ¿Quiénes son los guardianes de nuestra historia? Los historiadores, naturalmente, las clases educadas en general. Parte de su trabajo es conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra. Noam Chomsky. Hola y bienvenidos a otro nuevo videoprograma de Lógica y Misterio. Hoy hablaremos un poco de construyendo la historia. Vamos a hablar de cosas y detalles que no coinciden con las historias normales y ortodoxas que aparecen en todos los libros y en esas líneas generales. Entonces, voy a explicar, aparte de esto, para sugerir y para que penséis, voy a explicar un par de detalles. Vamos a empezar explicando y a empezar a investigar, porque ahora estamos empezando. Y en el último, en este que he leído, de quiénes son los guardianes de nuestra historia, los historiadores, naturalmente, las clases educadas en general. Parte de su trabajo es conformar nuestra visión del pasado, de manera que sostenga los intereses del presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra. Bien, como le pasó a Jiménez del Oso. A ver, me gustaría explicar que este canal lo empecé también con varios motivos. Una por mí, para enseñar, para aprender y para crear algo muy grande. Y otra, aparte porque me gustaba tener tenía ganas de tener una sección y tal, donde poder explicar y donde intentar enseñar, para explicar, para que no caigas en los errores que yo caí en el pasado.
Entonces, lo que he aprendido me gustaría compartirlo. Pero también todo esto lo sigo en honor a una persona, a uno de mis maestros. Yo me guié con estos maestros, ¿vale? Y uno de estos maestros es el doctor Fernando Jiménez del Oso. Es una persona a la que yo admiro muchísimo. Es una persona en la que yo me he apoyado y he aprendido mucho a través de sus enseñanzas. Una persona, una persona muy sabia, una eminencia también, una persona con muchísimos estudios, muchísima experiencia, un doctor médico, psiquiatra y historiador. Y fue una persona que llegó muy alto y que lo marginaron. Bueno, le atacaron muchísimo a Jiménez del Oso, porque Jiménez del Oso no era el típico científico ortodoxo. Jiménez del Oso salía un poco más allá de lo que había en realidad, ¿no? Siempre sugería cosas nuevas, sugería cosas que los otros científicos no querían aceptar. Porque cuando, por ejemplo, como Tesla, en realidad estaba Edison y Tesla. Edison, como todos conocemos, está en los libros. Tesla, no. Edison fue bueno, porque construyó muchas cosas. Pero si leéis la realidad o si investigáis, si queda todavía información de Nikola Tesla, podréis saber que nosotros tenemos ordenadores móviles de última generación gracias a Nikola Tesla. Vemos la televisión y organizamos los cables y tenemos bombillas gracias a Nikola Tesla. Nikola Tesla era un genio. Creaba cosas muy rápido y con unas decisiones importantes y tenía una forma de funcionar muy práctica e inteligente. Esto molestó a Edison porque Tesla fue un aprendiz de Edison. Edison, como siempre, como pasa en todas las historias, tuvo un poco de celos de él y le arrebató todas las patentes. Tesla, a diferencia de Edison, Tesla murió pobre, marginado y hundido, y solo, en una pensión. Porque Tesla invirtió todo su dinero en sus proyectos. Tesla quería compartir la energía con todos. Su visión era distinta. Su visión era pacífica, era compartir, era positiva, era buena. No como Edison. Tenéis que saber la historia. Porque como he dicho, en estas frases populares, aquí el que gana, el que escribe la historia es el que gana, pero no es la historia verdadera. Nosotros investigaremos en lógica y misterio, con pruebas observables y con todo lo que nosotros sabemos, poco a poco. Nos pondremos en situación. Y por eso quiero enseñaros, para que salgáis de vuestro escepticismo, de la gente que sea escéptica en el caso. Yo soy escéptico, soy científico y escéptico. Pero he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida. Y como lo he visto con mis ojos, entonces me lo creo. Bien. Lo que iba diciendo, por ejemplo, el doctor Jiménez del Oso fue una persona, un hombre que divulgó bastante información para todos y se dedicó hasta el final, aunque le atacaban muchísimo, porque claro, como él salió de la ortodoxia, pues le empezaron a atacar muchísimo. Y hoy vamos a hablar de unas cuantas pruebas directas para que sepáis que toda la historia, que todo se rompe, que no, o sea, lo que se dice a veces no es la verdad. Y hay mucha gente grande que lo explica, mucha gente interesante, importante del pasado, desde los primeros filósofos. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo. Realmente nosotros, las personas de la Tierra, hemos avanzado, pero hasta hace por lo menos 150 años no hemos empezado de alguna manera a conocer la verdadera realidad, ¿no? Digamos, la masa de la Tierra, porque los 4 o 5 que mandan siempre, sí, estos sí que han tenido la información siempre, ¿no? Pero los demás no. Los demás la hemos empezado a tener a partir del año 1800 o a partir del año 1850. Bien, pruebas rápidas y directas. Por ejemplo, tanto que se dice en la electricidad, por ejemplo, las tecnologías antiguas, vamos a relacionarlo y vamos a hablar de la cultura de Egipto. Por ejemplo, qué curioso, ¿no? Y qué raro que
Aquí hay datos que no me cuadran en este puzzle, ¿no? Porque vamos a juntar el puzzle de todo el universo y de la vida y del sentido de la vida. Y uno de los puzzles entra en Egipto. También está Sumeria, Mesopotamia, Uruk. Pero vamos a ver Egipto. En Egipto hay pruebas. Las pruebas más importantes, como todos sabemos, son las pirámides. Las pirámides tienen una construcción muy optimizada. Al máximo, está máximamente optimizada la construcción de las pirámides. No pueden ser construidas sin tecnología. Es imposible. Es imposible. Pensad, de una manera práctica. A ver, si ahora, con toda la tecnología que hay, intentamos clonarla, no podemos. ¿Cómo puede ser que en el pasado la hayan hecho con fuerza de esclavos? Vamos a hacer la prueba ahora con 1 millón de esclavos, vamos a hacer un simulacro. ¿Por qué no hacemos de construir una pirámide ahora con esclavos? Si es verdad que la teoría es real, esa que dicen, porque claro, igual como dije en la memoria temporal, ¿os acordáis que hice el videoprograma de la memoria temporal no existe? En la memoria temporal hice un poco el inciso de las tecnologías de las pirámides y de que las civilizaciones antiguas tal vez no sean, sí son las que han dicho, pero también habían civilizaciones aún más antiguas. Tal vez pueden haber venido civilizaciones más antiguas. Los rumores construyen la historia y cuando el río suena, agua lleva. Tal vez hayan cosas reales dentro de esta historia, no tan fantástica. Porque si todo fuera fantástico ya no existiríamos, la Tierra no existiría, la Tierra es fantástica también, el universo es fantástico, la creación es increíble, es fantástica también, o sea, todo es fantasía, ¿no? Todo entre comillas, ¿no? Si lo miráramos desde ese punto de vista. Pues bien, lo que seguía diciendo de las pirámides es la prueba más importante, más factible, la que todo el mundo conoce y que todo el mundo tiene en su consciente y que por mucho que lo oculte no lo vas a poder ocultar, es que las pirámides están hechas con tecnología. Hay pruebas de su tecnología alrededor de las pirámides. Pruebas con torneros a unas revoluciones que no se pueden hacer con una bicicleta o con poleas. O con bicicletas antiguas. No se puede. Por mucha tecnología. Necesitas una presión, una alta presión y máquinas modernas. Y alguna máquina técnica necesitas para hacer las pirámides. Y máquinas que ni siquiera tenemos ahora. Otra cosa. Esto, por ejemplo, hay pruebas alrededor de las pirámides de restos de piedras, monolitos, etc. Luego, una cosa realmente factible, que realmente os puedo explicar ahora, y que también explicó Jiménez del Oso, yo lo cuento en su honor. En la época de Egipto, una de las pruebas más importantes es que existía la electricidad. ¿Cómo puede ser que existiera la electricidad? Hacían experimentos químicos. La prueba es que en el museo, no sé si estará todavía, en el museo de Bagdad, había una vasija y 2 piezas. Nadie en la historia, mientras estaba la vasija en el museo de Bagdad, nadie dijo qué era eso. Un día, un historiador pasó por ahí, porque claro, los antropólogos no han estudiado electricidad. ¿Me entiendes? O sea, de eso hablaré también en otro videoprograma, de por qué está hecho, por qué ponen los estudios de una manera, para que cada uno sepa de una cosa y no de otra, para que no puedas evolucionar. Todo está preparado. Poco a poco os iré quitando la cortina que tenemos delante. Os iré explicando todo lo que sabemos y mucho más detalles para que aprendamos mucho más. Entonces, lo que iba diciendo, la electricidad existía en Egipto. ¿Cómo lo supimos? Porque en el museo de Bagdad, donde estaba la vasija, pasó un día un ingeniero electrónico, se lo quedó mirando y cogió la vasija, cogió la otra pieza, la metió dentro de la vasija, cogió la otra pieza, la metió también dentro de la vasija y vio que era una pila antigua. Aún sin el compuesto químico que llevaba en la antigüedad, puso 2 cables, puso el medidor y eso tenía corriente, como una pila de hoy en día. Lo mismo, lo que pasa que más antigua, en vez de ser una pila así, pues es una pila con un guijarro, con un... Sí, pues como una especie de botijo de barro, ¿no? Y dentro pues tiene su pieza y eso es una pila. Por tanto, tenemos pilas. O sea, si hay una pila
y da luz, significa que en Egipto había luz. Por tanto, eso de inventar la electricidad ahora, igual que los conocimientos matemáticos. ¿De dónde os creéis que han salido los conocimientos matemáticos? Pues de los antiguos. Claro, todos los conocimientos de ahora han salido de bases antiguas, porque no puede ser que ahora venga uno y diga, yo sé todo esto. No. Pero luego aquí, ¿qué hacen? La pasan por los filtros, ahora en la historia moderna. La pasan por filtros para que sepáis solo lo que les interesa que pasen y que estés pensando en otra cosa, que estés pensando en muchísimas cosas y no pienses en lo que realmente tienes que pensar, que es en vivir la vida, en sentir la vida, en vivir el día a día, sin esclavizarte a nada, porque todos son trampas que intentan esclavizar a la gente. Y es eso. Lo que quiero decir es que no todo es tan ortodoxo. Y que claro, y que eso de la pila no lo admiten en la historia, cuando es real y existe. No lo admiten porque solo quieren mirar para su lado. Porque son ellos ellos los que ocultan la historia. Bueno, seguiremos investigando. Seguiremos hablando. Y quiero daros las gracias a todos los que me veis. Que tengáis en cuenta que la historia, que hay mucho que decir de la historia, que es todo muy relativo y está todo muy preparado y ya lo sabemos, pero bueno, luego hay muchos matices que nosotros seguiremos investigando. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los que me veis. Gracias y hasta el próximo videoprograma. Adiós.